Fue una cápsula con algún avance informativo de lo que ha acontecido en las últimas horas en nuestro país. Y vamos a iniciar esta emisión de Momentum. Le quiero dar la bienvenida a Estefanía Veloz, es nuestra invitada del día de hoy, una de las invitadas que tenemos en Momentum. Estefanía Veloz es colaboradora en De Buena Fe, en Canal 11, feminista, analista política y una de las personas que más ha sido sujeta a controversia por algunas de sus planteamientos que ha expresado en redes sociales, en Twitter, y la verdad yo de una vez adelanto mi opinión de una manera bastante injusta, pero bueno, ya lo conversaremos. Estefanía, muchas gracias por acompañarnos en Momentum. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad, lo agradezco. Yo les veo muy seguido y me gusta ver las mesas de debate que hacen, así que un honor. Al contrario, muchas gracias, Estefanía. Gracias, Estefanía Veloz. Bienvenida también aquí a Momentum, en esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV. Y como bien señalaba Alberto Nájar, pues Estefanía Veloz, que ha sido sometida en los últimos meses también pues a un ataque incenciante y mediático, incluso de varios medios de comunicación. Pero más allá de esos ataques, que también después platicaremos un poquito sobre un balance de los orígenes o de dónde viene tanto ataque, es decir, un mes y medio después que empezaron los ataques estos virulentos contra ti y contra algunas otras personas más, mi querida Estefanía. Estefanía, hay un tweet que tú estás publicando que te voy a pedir, Leonardo, es el tweet 1 de Estefanía Veloz, y que estás abordando pues temas, para no perder la costumbre, pues polémicos y apasionados, pero que me parece que tienen un enorme sentido de profundidad y lo hemos estado abordando acá en Rompeviento TV. Y es en la parte de abajo de ese tweet, donde estás respondiendo también a algún comentario de nuestro querido Julio Astillero, donde dices: estoy convencida de que la mejor lucha se da desde adentro y que aún no se agotan las herramientas institucionales del partido, pero sin duda renunciaría por congruencia. Estos son momentos históricos, estos son momentos históricos en los que habrá que estar a la altura. Y aquí te está refiriendo y se está hablando del tema pues, que ha causado muchísima controversia, candidato, precandidato, no sé todavía, que sea Félix Salgado Macedonio por el estado de Guerrero. Y lo llevas a un punto extremo que también ha generado otra polémica, donde llegas a plantear incluso tu renuncia del partido si se eligiera este candidato. ¿Cuál es el fundamento de tu planteamiento ahí, mi querida Estefanía? A ver, yo creo dos cosas importantes. Una es que por congruencia en el sentido del feminismo, que entiendo que no muchas mujeres han tenido la oportunidad de sumarse a militar en el feminismo y que muchas no lo han abanderado. Sin embargo, yo sí, y otras compañeras, y creo que ha marcado un eje central de que desde que entramos a Morena hemos querido hacer de este partido un espacio feminista, transformar las cosas desde adentro. Uy, se congeló la imagen de Estefanía. A ver si la recuperamos. No sé si es la conexión de ella, Leonardo, Cristian, o de dónde viene el problema. A ver. Ok, entonces, bueno, al parecer es una falla en la conexión de Estefanía Veloz, que pues como comentábamos, mi querido Alberto, pues una colega ahí que ha estado sujeta y sometida, de pronto la agarraron como un flanco de ataque y que pues ha tenido que salir a defenderse. Sí, la verdad que en algún momento se llegó a plantear que esto era algo más que una reacción espontánea de personas o de cuentas que pudieran estar inconformes con alguna de las posiciones de Estefanía Veloz. Fue particularmente severo el ataque que recibió ella muy poco, o en los días en que se dio la votación
para legalizar el aborto en Argentina. Estefanía ha promovido desde un principio que en México hace falta un movimiento similar. Y a partir de eso se dio una campaña feroz, agresiva, en Twitter, especialmente en contra de ella, de cuentas inclusive que venían claramente de un sector muy identificado con grupos ultraderechistas, muy conservadores, algunos grupos también religiosos, por supuesto, pero a esta campaña, y me parece también muy grave y bueno, sí, grave, para no ponerle otro adjetivo, Ernesto, se sumaron también supuestas personas que tenían un grado académico, personajes que en algún momento presumieron de ser la conciencia social, no voy a cansarme de repetirlo, y se sumaron a esta oleada de descalificaciones, repitiendo algunos mensajes totalmente falsos, en el sentido de que ella estaba promoviendo el asesinato de niños. A ese nivel llegaron. Entonces, Estefanía, como les hemos comentado, pues es una persona que defiende su posición, es muy clara en ese aspecto, y bueno, es ella un ejemplo justo de esta polarización que se vive en estos últimos meses, y yo diría que hasta últimos más de 2 años en el país, y donde no se Ay, una permite... disculpa, perdón. Apenas, aquí estás ya, Ya Estefanía, la sí. tenemos ahí. Se fue la luz. Se fue la luz. Estefanía, un favor, ¿puedes agarrar tu celular, enderezarlo y volverlo a poner? Ahí Eso. está. Ahí está. Ahora sí, y Una termino. disculpa. Un ejemplo de este país, Ernesto, Estefanía, comentaba justo lo que la situación, la campaña feroz y agresiva que has sufrido en las últimas semanas y meses, Estefanía, y que yo insisto es muestra de esta polarización a veces, yo creo que incluso hasta creada con intereses muy aviesos, donde no se permite o no hay espacio para el diálogo y para escuchar los argumentos del otro. Pero de nuevo, bienvenida, Estefanía, gracias, nos estabas comentando algo. Muchas gracias, perdón. Claro, lo que yo decía es que hemos intentado dar la lucha y que empezamos, bueno, tenemos ya un rato denunciando agresores sexuales, pero también empezamos tratando de sacar del partido a nadie más que Porfirio Muñoz Ledo, que es alguien que tiene demasiado poder y que también nos topamos con ahorita ¿no? Y a pesar de que no ganó, pues no se han tomado ninguna decisiones adentro. Y el caso de Félix es similar. Y, ¿sabes? Yo creo que un tema sería con congruencia de lo que hemos defendido y de que también hemos defendido que la cuarta transformación es feminista en sus modos, en el tema de la paridad, en las aliadas que tenemos, en la gente que está de nuestro lado, como puede ser Malu Mitchell, como puede ser Olga Sánchez Cordero, por las discusiones que se dan, por hablar de muchas cosas que no se hablaban antes y de entender que el tema de la violencia de género es transversal y se tiene que erradicar. Pero se vuelve mucho más difícil abanderar y hablar de esto y de defender el proyecto de la cuarta transformación si no somos congruentes a cuestionarnos por qué nos vamos a quedar en un partido que no se ha tocado, digamos que no se ha puesto a pensar por qué vamos a poner a un presunto agresor sexual ahí, ¿no? Y yo sí creo que es un costo mucho más grande y que en unos años estoy segura va a tener un costo político mucho más profundo porque el país va a estar en otro lugar y el feminismo va a estar en otro lugar. Yo sí creo que es una afrenta como la que desafortunadamente Morena le ha hecho al feminismo en estos años y que sería muy incongruente de parte de por quienes defendemos los derechos de las mujeres y porque quienes militamos en el feminismo de izquierda, dejar y permitir que esto simplemente pase, ¿no? Tú en el mensaje que comentábamos hace unos minutos, Estefanía, mencionabas en la conversación que tuviste con Julio Astillero, que en esta decisión, si bien la has pensado en tomarla sola, estaría también acompañada de otras personas, mujeres que piensan de la misma forma como tú. Esto, ¿qué tan grande es este movimiento, si se puede llamar de esa manera? ¿Qué tan grande es la inconformidad que existe dentro de Morena por la postulación de Félix Salgado y, te agrego un elemento, por esa obstinación del presidente del partido de mantener la candidatura tan polémica al gobierno de Guerrero? Obstinación y además parece que mala decisión política, ¿no? Una de pronto se pregunta con toda esa inteligencia y astucia política que hay dentro del partido más fuerte de México y me atrevo a decir que de Latinoamérica, ¿por qué está pasando esto si parece que hasta políticamente es una mala decisión, ¿no? Mira, qué buena pregunta me haces.
somos varias compañeras las que nos reunimos periódicamente a hablar de esto. Y somos varias compañeras las que hemos querido romper este pacto patriarcal dentro del partido para que el partido trascienda, para que se transforme, para que esté a la altura de los tiempos. Pero no son todas las que se van a ir y que además quiero yo dejar claro, es una decisión que todavía no se toma del todo, que todavía tenemos un tiempo para tratar de evitar que llegue, porque la idea no es irnos nada más, sino intentarlo hasta el final, ¿no? Para subsanar esto. Y todavía no pasa, pero he platicado con algunas se podrán ir, algunas dejarán de participar. Luego está este tema de que, bueno, yo estoy afiliada en Morena desde el 2013. Hay otras compañeras que no se han afiliado porque el proceso de afiliación de Morena cerró en el 2017 y entonces pues sería una renuncia más simbólica que otra cosa. Sin embargo, yo a ninguna les he obligado a tomar una postura como la mía, porque cada quien puede tener sus aspiraciones políticas y muchas pues tomarán una decisión en función de ellas también y me parece válido. En ningún momento se va a juzgar a nadie. Sin embargo, creo que más allá de una suerte de desbandada simbólica de compañeras, que no creo que suceda, sí será un mensaje de, pues parece que quedan pocas compañeras que sí escuchan y que con quienes sí se puede tener una conversación de hacia dónde vamos a construir, ¿no? Y mientras se vayan yendo ellas y mientras nos vayamos yendo, pues va a ser muy poco el espacio de verdadero diálogo para transformar cosas y pues vamos a estar en el punto en el que empezamos, ¿no? Sin nada. Ya, me quedo pensando, Estefanía, en esta otra parte del tuit que te vuelvo a pedir, Leonardo, que lo pongamos a cuadro, que es el 1. Y es este planteamiento que haces ahí y separas algunos puntos. Que quede claro, dice Estefanía Veloz, ser obradorista es mucho más que estar en Morena. Yo he sido, soy y seré obradorista, así como militante de la 4T. Y me pregunto también en estos planteamientos que ha hecho el propio Andrés Manuel López Obrador, que de una manera le da pues un voto de confianza, una presunción de inocencia a Félix Salgado Macedonio en la propia mañanera, y también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo entender un planteamiento así en alguien que llega a plantear pues salir de Morena y cuando hay pues este tipo de contradicciones en el discurso oficial precisamente obradorista? A ver, yo veo dos cosas importantes. La primera es que para la generación del presidente, y lo sé porque mi papá es de la edad del presidente, para la generación del presidente hay algo que es la carga de la prueba, ¿no? De creer mucho en los procesos de justicia y que si la justicia ya te condenó, pues bueno, pero si no hay nada, entonces pues ya fue, ¿no? Y yo creo que está que está él un poco en esa lógica, también en la que hay mucha grilla y que para él todo es grilla y todo es un tema interno, incluso hasta de fuego amigo, y que por eso existen movimientos como el Me Too que vienen a enseñarnos que no todo es proceso judicial, ¿no? Que no todo es llevar los casos a la denuncia, que además ya se comprobó que el acceso a la justicia para las mujeres es casi nulo. Y que pues no olvidemos que estamos tratando de transformar las cosas con un movimiento como el Me Too que no ha aceptado mucha gente. Entonces no demos por hecho que todas las personas piensan que cuando se le acusa a alguien de violador es. Y yo creo que el presidente está en esa línea. Ahora, yo no apoyé al presidente desde hace muchos años pensando en que iba a ser el presidente más feminista de la historia. La verdad es que no es así. Creo que hay muchas cosas del obradorismo que se pueden rescatar y que yo celebro y que incluso no sé si me adelanto, el obradorismo es mucho más que Andrés Manuel López Obrador. Eso es un proceso histórico que implica esto, ¿no? Llevar a cabo transformaciones simbólicas, profundas, institucionales. Para mí es eso. Y lo digo y quise hacer énfasis en eso porque es cierto que mi motivación política más grande sí es ver culminar la cuarta transformación. Ahora, dicho esto, la transformación no se hace sin un proceso profundamente feminista, en el que el presidente va a tener que entender, o de pronto la transformación también se tendrá que hacer sin él, ¿no? Yo sí creo que la transformación va a tener muchos procesos, muchos momentos, y que después de él vendrá otro momento, y ese otro momento tendrá que ser mucho más progresista, tendrá que estar, como dije, a la altura de los tiempos. Y mi manera de explicarlo era,
parece que de pronto los compañeros del partido y las compañeras son muy, entonces ya estás cuestionando algo, ya te vas al PAN, ¿no? Y de panista no te bajan, o de que estás en otro lado, o de traidora. Y te lo digo yo, que me tocó cuando fuimos a tomar las instalaciones del partido, compañeros con los que yo defendí Casillas, compañeros con los que estuvimos en el movimiento, compañeros con los que repartí Regeneración, gritándome infiltrada, panista, o sea, y parte de mi aclaración era, no, yo no estoy diciendo que ya no estoy en los ánimos de la Cuarta Transformación. Mi militancia es ahí, pero uno no puede defender la Cuarta Transformación si no es congruente con las posturas que está haciendo. Pues, oye, vienes a decir que estás a favor de los derechos de las mujeres, pero volteas la cara cuando hay que levantar la voz. Entonces, ¿cómo yo te voy a creer que efectivamente hay que apoyar la Cuarta Transformación y hay que creer en lo que dice el presidente? Pues parece que se pone muy complicado, ¿no? Tú dices que la Cuarta Transformación va efectivamente a hacer cambios importantes, y que el obradorismo es más que Andrés Manuel López Obrador, y que la parte progresista que estás tú esperando, y supongo que muchas y muchos dentro del partido, llegará con o sin el actual presidente. Pero con la fuerza que tiene el mandatario y con la fuerza del movimiento que encabeza y la gente que lo respalda, se van a sentar bases importantes. ¿Qué te hace a ti pensar que efectivamente va a llegar esta etapa de progreso que están ustedes reclamando, si partimos de la base de alguien que encabeza un movimiento que prácticamente es muy, muy fiel al extremo, y donde la posición está particularmente en el tema de género, hacia el feminismo y temas tan controversiales como el aborto, por ejemplo, están más cercanos a un asunto conservador que a algo que muchos y muchas esperarían dentro del partido? ¿Realmente se puede llegar a tener ese progreso con la herencia que va a dejar el actual presidente López Obrador? Sin duda, porque del lado de las personas que conforman la Cuarta Transformación están los ánimos de transformar muchas cosas, y no está, digamos, Morena no es un partido que esté repleto de conservadores. Yo me atrevo a decir que hay mucho más gente de izquierda, pro derechos, dentro de Morena que dentro de otros partidos, y es ahí donde se va a gestar muchas cosas. No sería la primera vez que el presidente decide cambiar su postura. Pasó con el matrimonio igualitario. Mucho tiempo estuvo renuente a hablar del matrimonio igualitario y no se hablaba, hasta que un día salió con la bandera de la diversidad sexual y digamos, se pronunció a favor. Y creo que todavía puede pasar eso. Pero ojo, yo creo que el presidente, por mucho que no sean sus temas, porque no lo son, tampoco creo que imposibilite, y no creo que meta las manos para impedir que pase una reforma que tenga que ver con el tema del aborto. No creo que esté hoy en un ánimo de decir, bueno, que pasen todos esos grupos conservadores pro familia para que entonces el feminismo no logre nada. La verdad, yo no creo. Yo sí creo que es un hombre congruente, que es un hombre que escucha y que todavía hay tiempo de explicar lo que está pasando de verdad, de lo que implica. Creo que en estos procesos se aprende, y el presidente todavía tiene que aprender de qué es lo que está exigiendo el feminismo, y que de ninguna manera está buscando confrontarse ni con él ni con su idea de gobierno. Simplemente creo que haría mucho más fuerte la Cuarta Transformación entender ese tipo de temas que no son menores, y que es cierto que yo no voy a ser quien diga que el presidente no está defendiendo muy reaciamente la postura de Félix Salgado Macedonio, o la postulación de Félix Salgado Macedonio, pero que se le tendría, yo creo, que un poco explicar bien qué es lo que está pasando y en qué lugar se encuentra. Incluso yo lo invitaría a que leyera los testimonios, ¿no? De lo que se filtró de la fiscalía, donde claramente es un violentador a todas luces, digo, presuntamente, ¿no? Cuidando la presunción de inocencia, pero es sinceramente lo que yo creo. No creo que sea el ánimo del presidente frenar el movimiento feminista, sin duda no lo creo. Ya, Estefanía Veloz, en el último día, o casi el último día del mes de diciembre del año pasado, pues es que este diario MX es el que lanzó la cargada contra ti y contra otros colegas. Tenemos ahí la imagen 3 de Estefanía MX, y es este ataque
furtivo que se empezó a dar y que varios medios, particularmente los conservadores, empezaron a agarrar esta nota, y algunos intelectuales, orgánicos, inorgánicos, y todo este zoológico que puede haber en la clase ahí intelectual. Pero en esta parte, Estefanía, y casi a un mes y medio después de esto, de este ataque, ¿dónde identifican ustedes de dónde viene, de qué sectores? Sabemos que hay pues un sector conservador que es enemigo del presidente López Obrador, pero también identificábamos de pronto pues el conocido como el fuego amigo también. Aquí te haría dos preguntas. ¿De dónde identifican ustedes que vino ese ataque frontal contra ustedes y contra tu persona muy particularmente? Y dos, ¿en dónde tú perteneces a un bloque? ¿Hay un grupo que intentan ahí colocarlos, bueno, esta nueva corriente, etcétera, etcétera? ¿Dónde te ubicas tú, Estefanía Veloz? Yo no creo en los bloques, dudo que haya realmente bloques sólidos, creo que hay intereses y padrinazgos y padrinos, y yo me encuentro con un grupo de personas con las que empecé a militar, con las que coincido ideológicamente, con las que creo en un proyecto nuevo de país y de partido y de transformación, y casualmente ahí hay gente que también es conocida, ¿no? Una de ellas es el compañero Gibran Ramírez, y pues tenemos un programa juntos en el Canal 11. Hemos construido una cosa que se llama un pacto desde abajo, que es recoger los ánimos de muchos compañeros en muchos estados, entre esas muchas compañeras también, y pues participamos, nos organizamos más bien en una suerte de, pues, de platicar y de conversar entre nosotros de cuál es nuestra visión de transformación. Pero más allá de, o sea, yo no creo que sean bloques. Ahora me preguntabas lo del fuego amigo. Mira, yo creo que es fuego, pero amigo nunca fue. Y un ejemplo de esto es el caso de Hernán Gómez. Hernán Gómez se ha dedicado sistemáticamente a investigar minuciosamente cada aspecto de la vida privada de Gibran desde hace mucho tiempo, y mía también, y de otros compañeros también que son cercanos a nosotros, y yo creo porque no rindió fruto su proyecto en el 11 y se ha vuelto una cosa como de rencor, ¿no? Y que nosotros pues desde luego no propiciamos, y que pues más bien así fue, se fue la maroma, salió esta oportunidad, construimos un programa que afortunadamente se ha sostenido en varios capítulos, muchos más que la maroma, y de ahí también esta idea de tratar de desarticular lo que funcione, ¿no? De desarticular lo que hemos intentado hacer, que es nada más desmentir todas estas mentiras que vienen efectivamente, como tú decías, de los grupos opositores, de la derecha, que tienen intereses mucho más grandes y que lo que no quieren es ser expuestos en sus mentiras y en sus malas fes, y en que alguien les tiene que decir, discúlpame, pero esto no es periodismo, discúlpame, pero te estás vistiendo y revistiendo de que a los periodistas no se les toca y de que hoy eres el más o la persona más crítica, cuando, perdón, tienes 20 años en televisión, nos consta que no eres la persona más crítica, nos consta que no has criticado cuando has tenido que hacerlo, y nos consta que hoy tu motivación puede ser económica o de odio o de lo que sea, pero de verdad que la de ser periodista y de la integridad periodista no lo es. Y tú no me dejarás mentir que tienes años en esto y manteniéndote al margen de verdad de lo que sí es el poder, pues no, me parece ofensivo hasta para ustedes que hacen esto, que otras personas quieran revestirse de esta postura periodística impoluta, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo he intentado hacer, y creo que molesta y genera muchas molestias. Uno, porque soy mujer y porque soy joven y porque no es fácil que alguien de 26 años salga a decirle a Ricardo Salinas, oye, por favor paga tus impuestos. Oye, pero ¿por qué estás regalando 1 millón de pesos y diciendo que eres la persona más buena, pero debes un montón de impuestos al SAT tú y tus empresas? Y eso no les gusta, porque eso lo puede decir cualquier otra persona, pero no alguien de 26 años que además es militante de la Cuarta Transformación y que además va a debates. Entonces yo creo que es motivado de mucha misoginia,
de mucho rencor y de que sí están perdiendo. Gabriela Marketing muy desafortunadamente decía que habíamos perdido la narrativa, ¿no? Una parte de Twitter que era la parte que trataba de sostener las declaraciones del presidente para que no se mezclaran ni se mancharan de noticias falsas, como es hoy, porque las noticias falsas se comparten 100 veces más que las noticias reales, y eso es un dato real. Y yo creo que es desafortunada porque además es mentira. Yo creo que quienes han perdido en realidad la narrativa fuera y dentro de redes sociales es la oposición, porque lo que han hecho es generar y atacar y sacar estas noticias pagadas como la de MX, llena de mentiras además, que, si me permites decirlo, con datos falsos, con cosas que no es cierto, con temas personales que además no están bien hechos. Una nota mala, a todas luces, con la intención de golpear. Y sí, creo que al final la intención es desarticularnos porque pues, nos está yendo bien, porque la gente sabe que hay algo que está mal y sabe que hay algo que huele muy mal y que está en los medios de comunicación hoy, ¿no? Y que estamos tratando nosotros de desmontar esas mentiras constantemente. Dentro de estas dificultades de expresarte desde tu posición, tú misma dices que no es fácil para una persona de 26 años salir a decirle a Ricardo Salinas Pliego que pague sus impuestos, como un ejemplo de estas dificultades y lo que nos has comentado ahora del fuego no tan amigo o inamistoso. Supongo que también en esa tesitura no debe ser nada fácil enfrentar dentro del partido en el que militas, el Movimiento de Regeneración Nacional, una posición como la que tú planteas ante el tema del aborto. Has publicado tú un artículo en el diario Milenio donde haces, me gustaría leer una pequeña línea, si me lo permiten, en referencia al presidente López Obrador, cuando le recuerdas que dentro de su estrategia de y primero los pobres y combatir las causas de la marginación en el país, parece haberse olvidado de una de las consecuencias más duras de esta realidad, que es el aborto clandestino. Y tú dices, leo rapidísimo, si bien los programas sociales aportan al bienestar material de las personas como ninguna otra política pública, las mujeres que más mueren en abortos clandestinos son las pobres, indígenas y residentes rurales que no tienen acceso a un aborto medianamente seguro. Es un comentario, yo, desde mi posición, desde mi punto de vista, muy fuerte, porque va directo a la línea de discurso principal del presidente López Obrador. ¿Tú crees que el presidente López Obrador estaría en la idea de impulsar algo como tú lo planteas, de ver echar una mirada a esta realidad que estás tú escribiendo en el diario Milenio, Estefanía? Te lo pregunto porque si bien el presidente ha expresado una posición muy ambigua que se acerca más a la negativa en torno al aborto, también es cierto que se ha opuesto abiertamente, pero como jefe de gobierno, él no, mantuvo una posición igual. Él nunca se opuso públicamente a la despenalización del aborto en Ciudad de México, era muy amigo del cardenal Norberto Rivera, pero tampoco hizo nada para mandar el mensaje de que se impulsara esta iniciativa que tuvo que tomarse por otros gobiernos. ¿Ves en el presidente en estos años que le quedan alguna idea de que cambie su posición, planteándolo desde el punto de vista, como tú lo señalas, como una parte del combate a la pobreza, Estefanía? Sí, yo creo que sí, me parece muy interesante que lo menciones porque las mujeres que lo rodean van a tener que hacer estas pláticas con él y explicándole que la lucha de él es proteger a quienes más lo necesitan y es estar del lado de quienes no ven, quienes están en la oscuridad, en una posición constante de marginación, y esas son las mujeres pobres hoy en México, que son las que más mueren en el tema del aborto, y sí creo que tendrían que comunicárselo tal cual. Desde luego no creo que sea un artículo porque no creo que lo lea, pero sí creo que quienes lo rodean tienen que ser muy efectivas en esta comunicación, porque tú muy bien decías que su posición ha sido ambigua, y más que ambigua, su posición es no me voy a meter, y no me voy a meter para bloquearlo como lo pudo haber hecho y como lo hizo Felipe Calderón metiendo a la Casa sobre la Piedra a tomar decisiones desde la presidencia, como lo ha hecho, como lo hizo Peña Nieto con esos grupos conservadores, como lo han hecho otros invirtiéndole millones al cabildeo para que no pasen estas iniciativas. Por lo menos me queda
no me queda duda de que el presidente no lo hará. Él pone sobre la mesa la postura de la consulta y un poco mi artículo va en ese sentido. ¿Por qué la consulta? Porque él cree que todavía estamos en tiempos de que las mujeres salgamos a conquistar nuestros derechos, a convencer, como él lo hizo recorriendo el país, como se tiene que construir, tocando casas puerta por puerta, y un poco nos está mandando a hacer eso, ¿no? Bueno, convenzan al pueblo de que esté a favor del aborto, ándenles, váyanse, ya lo vienen y lo votan, ¿no? Y es muy desafortunado porque por mucho que se ha planteado en muchos lados, Uruguay aprobó el aborto por consulta, uno de los países hoy estandartes del progresismo, que ponemos como, wow, parece que todo lo bueno que está pasando en Uruguay. Pasó por consulta, Irlanda pasó por consulta, Argentina se propuso pasar por consulta, pero nuestro panorama es mucho más similar al de Argentina, y en Argentina no habría pasado si el presidente no había decidido tomar, habría decidido eso, ¿no? Una decisión firme respecto al tema del aborto. Hace rato mencionaban el tema de las mayorías y de Morena. Las mayorías sirven y existen para esto. Las mayorías sirven para decir, sí, no vamos a construir el aeropuerto, sí, vamos a acabar con la corrupción, sí, vamos a seguir con nuestros programas estructurales y con nuestros proyectos transformadores, como el Tren Maya, como Dos Bocas. Pero concédanme esta y espérense porque hay derechos que tenemos que pasar, porque las compañeras necesitan que pasemos este derecho, porque solitas no pueden, vamos a ayudarles y bueno, ya, vamos a seguir con el resto de la transformación. Sí, para eso son las mayorías avasallantes como estas, como las que tenemos hoy en el legislativo. Así que sí, profundamente creo que es un tema en el que tiene que aprender todavía. Insisto, pasó con el tema del matrimonio igualitario. Yo no dudo que pase con este, porque sí creo que el presidente es un hombre que está con las causas justas y no hay causa más justa que estar a favor de esto, ¿no? Ya, Estefanía Veloz, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas acompañado. Un gustazo haberte tenido acá con nosotros y te vamos a seguir molestando si no te molesta tanto, pero pues muchas gracias por tu participación. No, muchas gracias a ustedes. Aquí estoy, pues cualquier cosa. Y de verdad yo los veo mucho, así que pues sigan haciendo esto que hacen. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Un abrazo, Gracias. cuídate. Chao. Un Adiós. abrazo, Estefanía. Chao, chao.